Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más estamos juntos para meditar en la preciosa palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de San Pablo a los Romanos. Quiero decirle, amable oyente, que en Romanos el apóstol Pablo da una presentación preliminar del contenido de su ministerio de enseñanza. Lo que Pablo expone en estos 16 emocionantes capítulos es nada menos que una obra doctrinal maestra. Y es que muchas veces las personas tienen preguntas como: ¿de qué trata el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿O cuál es el verdadero Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Pues estas y otras respuestas a estas preguntas son las que encontramos aquí en la epístola de San Pablo a los Romanos. Primero tenemos que el apóstol se presenta a sí mismo en Romanos capítulo 1 y versículo 1. Esto es lo que el apóstol dice de sí mismo. Romanos 1:1, él nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es que en el versículo 1 Pablo nos dice tres cosas en cuanto a sí mismo. Él nos dice primeramente que él es un siervo de Jesucristo. Esto de siervo es esclavo, servidor por amor de Jesucristo. Esto es una declaración asombrosa si consideramos el historial del pasado del apóstol Pablo. Y es que Saulo de Tarso era el mayor enemigo de la iglesia, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor nos dice ahí: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, nos dice la Escritura, llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y escuche esto: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Bueno, este es Saulo de Tarso. Este es el pasado de este gran apóstol que escribió la epístola de San Pablo a los Romanos. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo nos dice, hablando de sí mismo: porque yo, dice él, soy el más pequeño de los apóstoles. Y escuche esto: que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él está haciendo alusión precisamente a lo que hemos leído en Hechos capítulo 8. Allá en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 al versículo 15, nos dice el apóstol: habiendo yo sido antes blasfemo, porque eso era lo que el apóstol Pablo era, perseguidor e injuriador, dice él, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él no niega lo que había hecho. Él había sido el mayor enemigo de la iglesia. Pero luego él dice en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, termina diciendo él. Palabra fiel y digna recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera, hermanos míos, que
Es hasta irónico notar que el mayor enemigo de la iglesia llegó a ser uno de los más sobresalientes apóstoles de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo podemos explicar esta asombrosa transformación? Ya que era algo que asombraba aún a las personas de aquel tiempo. Por eso ahí en Gálatas capítulo 1, verso 23, dice la palabra, hablando Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, después fui, dice él, a las regiones de Siria y de Galicia. Bueno, aquí ya no era Saulo de Tarso, aquí ya era Pablo. Él dice que después fue a las regiones de Siria y de Galicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. No lo conocían. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, aquel que era nuestro enemigo, aquel que nos asolaba, aquel que era blasfemo, aquel que era contrario a la iglesia, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban, dices Pablo, a Dios en mí. Hermanos míos, ¿cómo puede Saulo el perseguidor llegar a ser Pablo el siervo de Jesucristo? ¿Qué sucedió para causar este cambio? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la respuesta es que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Vaya conmigo a Corintios capítulo 9 y versículo 1. Dice ahí, no soy apóstol, no soy libre, dice él, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ahora, de todo lo que él dice aquí, lo que nos interesa es que él afirma, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 6, tenemos el relato de cuando el Señor Jesucristo se revela a este hombre. Cuando el Señor Jesucristo habla con este hombre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino o de esta fe, algunos hombres o mujeres creyentes en Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Él quería esta misión. Así era él de decidido para ir y meter presos, encarcelar y perseguir a todos aquellos que según él en aquel entonces eran enemigos de Dios. Y luego dice Pablo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, escuche esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Qué tremendo es esto! Él está persiguiendo a los seguidores de Jesús. Él está persiguiendo la fe en Jesús. Él piensa que está haciendo lo correcto. Y ahora el Señor Jesús desde los cielos le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note que aquí Saulo de Tarso no pide otra explicación. Él simplemente lo entendió todo al estar en la presencia de Cristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hermanos míos, nadie que llegue a conocer realmente quién es Jesucristo, en un encuentro personal con Él, seguirá con su vida igual. Y es que al conocer al Señor se opera un cambio radical, y esto es lo que ocurrió verdaderamente en la vida de este hombre, llamado Saulo de Tarso.
tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Llegó a conocer quién en realidad era aquel a quien él estaba persiguiendo. Ahora bien, una segunda cosa que Pablo dice de sí mismo es que él es apóstol de Jesucristo. Esto es alguien que es enviado en una misión. Y es que Dios tenía un ministerio único y especial para el apóstol Pablo, como lo tenía también para los demás apóstoles. A propósito, estimado oyente, ¿hay apóstoles en la iglesia hoy? En Efesios capítulo 2 y versículo 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Efesios 2:20 nos dice que los apóstoles eran hombres encargados de poner fundamentos, hombres fundamentales. Hermanos míos, un fundamento se coloca una vez. Se coloca al comienzo de la edificación de un edificio. Y los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la edad de la iglesia para llevar a cabo su especial ministerio de fundación. Hoy en día nadie llena los requisitos de un apóstol. Y es que para ser un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado. Hoy en día, hermanos míos, no tenemos apóstoles, pero tenemos la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo, es decir, el libro de los Romanos, como también sus otros escritos, que son parte de la Escritura. Ahora, la tercera cosa que Pablo dice de sí mismo es que él es alguien apartado por Dios para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. Tenemos que entender que hay un aspecto negativo de la separación y un aspecto positivo. En primer lugar, el aspecto negativo es que somos separados del pecado, somos separados del mundo, somos separados de todo aquello que es contrario a Dios. Pero aquí, en la expresión del apóstol Pablo, tenemos el aspecto positivo. Somos separados del mundo y somos separados del pecado, pero somos separados para Dios. La dedicación del apóstol Pablo, la devoción que él tenía al Evangelio, la podemos ver en muchos pasajes de las Escrituras, pero quizás el más enfático es Romanos 1:16, donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La frase clave en el libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Y de esto precisamente es que trata el libro de los Romanos. El Evangelio de Dios. Las buenas noticias, las noticias gratas. En ningún lugar de la Biblia, las buenas nuevas de salvación son expuestas con más claridad que en el libro de los Romanos. Pablo presenta aquí el Evangelio de Dios de una manera hábil y de una manera sistemática. Hermanos míos, hoy en día hay mucha confusión en cuanto a lo que realmente es el Evangelio y cómo ha de ser presentado. Hoy en día hay hasta una información falsa del Evangelio. Algo que ya no es el Evangelio de Jesucristo, sino otro Evangelio. ¿Cómo nos lo dice Gálatas? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Dice el apóstol hablando a los creyentes de Galacia. Estoy maravillado, dice él, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Notemos dos cosas. En primer lugar, que cuando nos apartamos de la verdadera enseñanza, nos alejamos de Cristo, nos apartamos del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Ellos, al apartarse de la sana enseñanza,
Al apartarse del evangelio correcto, no solo se apartaban de una idea, se apartaban de Cristo. Por eso él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, o sea, de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y él aclara, no que haya otro, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio, sino que hay algunos que os perturban, dice él, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego el apóstol añade en el versículo 9, como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí él repite lo mismo que ha dicho en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esté bajo maldición, dice él. Hermanos míos, como creyentes debemos estar siempre alertas frente a los evangelios falsos, a la falsa enseñanza. Estudiemos con cuidado lo que Pablo define y explica y presenta acerca del evangelio, y no olvidemos quién fue el que enseñó a Pablo el evangelio. En primer lugar, lo que el apóstol Pablo nos dice acerca del evangelio es que este evangelio que él está predicando, aquel para el cual él había sido apartado, este evangelio ya había sido prometido por Dios. El evangelio no es algo nuevo. El evangelio no es algo improvisado. El evangelio ya había sido revelado en las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice en Romanos 1:2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 y versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta es una alusión al Evangelio de Cristo. Ahora, también el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio que él predica, el evangelio para el cual él había sido apartado por Dios, este evangelio trata de Jesucristo. El tema de este evangelio es Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 3 al versículo 4, él nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué trata el evangelio que yo predico? Dice Pablo. Este evangelio trata de Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos míos, de acuerdo con Romanos 1:3, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Es un evangelio que da buenas noticias centradas en Cristo. Romanos 1:9 nos dice que el evangelio de su Hijo, Jesucristo, porque eso es lo que es en realidad. Debemos de comprender plenamente que el evangelio trata de Cristo y que aparte de la persona y obra de Jesucristo, no tenemos evangelio. Si quitamos a Cristo y la obra de Cristo de nuestra predicación, no tenemos evangelio. Vaya conmigo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. La palabra del Señor nos aclara aquí. Además os declaro, hermanos, dice el apóstol, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí tenemos tres cosas. El evangelio debe ser predicado, el evangelio debe ser recibido, y en el evangelio hay que perseverar. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, número 1, el cual también recibisteis, número 2,
Esto fue en el pasado, lo recibieron. Y ahora el presente, en el cual también perseveráis, siguen constantes. Por lo cual, asimismo, dice el apóstol, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo no me lo inventé, dice el apóstol, yo les he enseñado lo que he recibido. Y sabemos nosotros de quién lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que él había recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Hermanos míos, cualquier predicación que no esté centrada en la persona de Cristo y en las verdades que las Escrituras dicen de Cristo, no será la verdadera predicación del Evangelio. El verdadero Evangelio es un Evangelio centrado en Cristo. Y Dios da serias advertencias respecto a quienes prediquen un evangelio diferente, una enseñanza diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice el apóstol. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Había personas, y hay personas el día de hoy, predicando algo diferente, algo que ya no es el evangelio de Cristo. Ahora el apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos míos, hay seria advertencia contra aquellos que predican un evangelio diferente. No debemos caer en ese error. Hermanos, hay mucho más que vamos a estudiar acerca de lo que es el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio en el cual hemos creído. Pero hoy por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Quiero invitarle para que juntos sigamos estudiando la palabra de Dios así como está escrito. Dios le bendiga y hasta pronto. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.